empezar. Ahora sí, estamos grabando, retomamos entonces. Profe, dice Jessica si lo puede aceptar. Ya lo acepté yo. Ahí va de nuevo. Por ahí tiene un pequeño retraso, ¿no? Bien, supongo que ya está. Recién decía Matías, profe, me quedé con la duda de cuál sería el concepto de derivada. Decía entonces que una cosa es la definición analítica, otra cosa es la definición gráfica y lo que nosotros entendemos de para qué sirve o dónde lo puedo aplicar. La definición analítica, hemos dicho que es el límite del cociente incremental o el límite de la función incrementada menos la función sin incrementar dividido en el incremento. Eso es lo que es la definición analítica. La interpretación gráfica, la definición gráfica de la derivada es que nos permite encontrar, la derivada nos permite encontrar cuánto vale la pendiente de la recta que es tangente geométrica a la curva en el punto considerado. Ahora, si hablamos del concepto, y bueno, el concepto en general, la derivada nos permite analizar cómo varía una función punto por punto o en un determinado dominio. Esto sería el concepto. Imagínense que ustedes, ya como futuros profesores, van a tener alumnos y un chico va a ir a preguntar, bueno, pero que al final, ¿qué es la derivada? Es una función. ¿Para qué sirve? Bueno, sirve para muchas cosas. No solamente para calcular un máximo o mínimo, si es cóncavo o convexo, esa es la parte intramatemática. Sirve para definir cuál es el nivel óptimo de cuál es la velocidad máxima en la cual yo gasto menos nafta. ¿Cuál es el mejor rendimiento que tiene un puchero en función de la cantidad de tiempo que tiene que hervir? Que usted lo puede hervir 15 minutos, o 20, o 40, o una hora, o un asado, o lo que a usted se les ocurra. Entonces, a veces, ¿sobre qué lo vamos a aplicar? Y son infinitas las aplicaciones. ¿Qué es lo que pretendemos? Y por ahí necesitamos nada más que saber el máximo. Pero por allí necesitamos saber solamente el punto de inflexión, donde cambia la curva. Entonces, cuando nosotros estamos hablando de, en este caso, aquí debajo, lo ven, ¿no es cierto? Esto, yo tengo que, discúlpenme, voy a poner en la otra computadora, voy a maximizar, porque como no veo bien el pizarrón, entonces, esto que está acá abajo no se ve. Lo bajamos un poquito, y decíamos acá. Acá el punto más importante, además de saber cuándo va a llegar el pico del coronavirus en la función, alguien puede decir, no, a mí lo que me interesa en realidad es saber cuándo se va a ese punto de inflexión donde cambia la gravedad, donde empieza el proceso a retroceder y a contagiar cada vez menos. Para alguien puede ser eso fundamental. ¿Se entiende lo que digo? Porque la pregunta de Matías llevaba a eso, es decir, ¿cuál es el concepto? ¿Cuál es la definición? Bueno, hay dos definiciones. Y después tengo que preguntar el para qué, dónde lo aplicamos, cómo lo aplicamos. Es muy extenso y no podríamos terminar definiendo una sola cosa. Bien. Vamos entonces con el estudio de funciones. Nuestro amigo Piskunov define un esquema. ¿Sí? Y dice, el análisis de funciones se reduce generalmente a la determinación de los siguientes elementos. Vamos a poner análisis de una función. Análisis de una función.
Ahora lo dejamos bien el título para que lo vean. Bien. En el análisis de una función, dice el primer punto, según Piskunov, es definir el dominio de f. Ya, bueno, es importante, es súper importante. El dominio de cada función que nosotros estamos trabajando tiene una vital importancia porque no siempre trabajamos con iguales. En general, para estas curvas, todas están desde 0 hacia la derecha, trabajando en función del tiempo. Si hablamos de producción, hablamos en función de la cantidad producida, en todos valores positivos. Pero también habrá estudios aplicados a la física, donde mediremos variables negativas, que pueden ser la posición de un móvil respecto a un punto, o la temperatura negativa que se puede dar, o la presión negativa que se puede dar. O sea, hay muchas variables que tienen o toman valores negativos. Por eso la fundamentación de por qué tengo que definir el dominio. Recuerden que nosotros lo estamos haciendo en forma matemática, sin importar cuál es la aplicación. Pero sepan que esto después en la aplicación es fundamental. Después nos dicen, ojo con los puntos de discontinuidad. Hay que definir los puntos de discontinuidad. Y esto tiene que ver con lo mismo con el punto anterior. O sea, si yo defino un dominio, obviamente dentro de ese dominio voy a tener que eliminar los puntos de discontinuidad. Porque donde la función es discontinua, obviamente no pertenece al dominio. Pero tengo que tener bien en claro a la hora de estar analizando todos los puntos. Tercera medida, según Piskunov, dice los intervalos de crecimiento y de crecimiento. Y ya arranca con el análisis de las derivadas, la aplicación de la derivada para ver cuándo una función crece o cuándo una función decrece. Pero yo antes de eso podría definir, saber si la función, no vamos a ponerle función, vamos a poner paridad. Yo quiero saber, por ejemplo, la paridad. Entonces, la paridad que es par, impar o nada. ¿Se acuerdan lo que es par, impar? Hay como un eco porque la otra máquina no está silenciada. Ahora sí. Bien, por lo menos escuchaba un doble. Profe, yo no lo sé porque a la tarde no lo vimos a eso. Esto no es esto es de la primera parte, apenas empezamos. Y lo recordemos, a ver, uno de los mejores alumnos, Agustín, ¿estás ahí? ¿Qué era la paridad? ¿De Ángel? ¿Alguien que esté del otro lado de la pantalla? Ángel. Se quedaron mudos. Una función era par si f de x era igual a f de menos x. O sea que si lo evaluamos en un valor positivo y en un valor negativo, el resultado es el mismo. Justamente habíamos tomado hace un rato la función igual a x al cuadrado para la derivada, cuya gráfica está un poquito más allá. ¿La ven ustedes allí? Esa función es par porque es simétrica respecto al eje y. Lo que está a la izquierda es igual a lo que está a la derecha. Es simétrico. Si dobláramos el pizarrón, o si ustedes doblan la hoja respecto al eje y, entonces coincidiría. Yo les recordaba esto, se lo vuelvo a recordar. Esto desde el jardín infante nos enseñan a hacer simetrías. No nos dicen que es una función par, pero les dan una hoja
Les dan los marcadores, las tinturas, y ustedes hacen un enchastre, pintan lo que ustedes creen que tienen que pintar, le dicen, a ver, dibujen la mamá, el papá y la casa, y hacen un enchastre. Un niño de 3 años. Y después, ¿qué le hace la profesora cuando está lleno de pintura? Dice, a ver, dobla la hoja, nene. Dobla la hoja, la pegan bien, la vuelven a desdoblar y quedó manchada, peor, pero simétrica. O sea, todo lo que se transfirió de un lado al otro, quedaron 2 manchas, pero son simétricas. Esa simetría se llama simetría axial. Eso define que si yo pongo 2 al cuadrado es 4, pero si pongo menos 2 al cuadrado, también da 4. Para f de x igual a f de menos. La función era impar si f de x era igual a menos f de menos x. O sea, no nos da lo mismo, nos da el valor opuesto, o sea, cambiado el signo. Entonces teníamos la función igual a x al cubo. X vale 2 elevado al cubo me da 8, pero si vale menos 2 elevado al cubo nos da menos 8. Entonces, ese menos 8 con este menos nos vuelve a dar más 8, que sería el valor de f de x. O sea, f de 2 daba 8. Esa función impar hacía que sea una curva de esta forma. Entonces, para 1 da 1, porque 1 al cubo es 1, y para menos 1 da menos 1. Ahora es simétrica respecto de quién es, simétrica respecto del origen de coordenadas. Un punto que está acá, su simétrico está del otro lado del punto E. Simetría central. Esta curva gira 180 grados y coincide con esto. Esto gira 180 grados y coincide con lo otro. Uno es respecto a un eje, otro respecto a un punto. Eso es la paridad. Si no es ninguna de las dos, no tiene paridad. No es nada. Es cortito el concepto, no es muy complicado. Pero una de las cosas que estudiamos es la paridad. Otra de las cosas que estudiamos antes de meter las derivadas son las asíntotas. ¿Y qué son las asíntotas? Las asíntotas son unas curvas, son unas rectas donde la curva se acerca a esa recta indefinidamente. La diferencia entre la recta y la curva tiende a 0. Entonces, nosotros decimos que la función homográfica, supongamos que ahí teníamos nosotros una curva que era así y otra curva acá que era así. Entonces, esta recta era la asíntota horizontal, esta recta era la asíntota vertical. La diferencia entre la curva y la recta se va haciendo cada vez más pequeña, tiende a 0. Eso es una asíntota horizontal, esto es una asíntota vertical. ¿Con qué se estudiaban? Aplicando límites. Decíamos, si es una asíntota vertical, es el límite. Cuando x tiende a A, esta es la asíntota, para que la función tienda ¿a dónde? Al infinito. Me acerco a A y la función se va al infinito o al menos infinito. Teníamos una asíntota horizontal en el límite, cuando x tiende a infinito, pero la función me da un valor finito. Me voy hacia el infinito en x y la función se acerca a este valor L. Esta es la asíntota. Y esto es na, el valor. ¿Se entiende? Esto sería entonces el concepto. Y teníamos una asíntota oblicua también, pero para la asíntota oblicua ya teníamos que calcular cuánto valía la pendiente y cuánto valía la ordenada al origen. Entonces, para la pendiente, otro límite. Era el límite cuando x tiende a infinito de la función dividido en x, y eso nos daba la pendiente. O sea, tomo la función que estoy trabajando, le calculo el límite cuando x tiende a infinito, y si me da un valor finito, ese valor va a ser la pendiente. Y de allí despejábamos y calculábamos la ordenada al origen, que sería el límite cuando x tiende a infinito, la función menos
ese valor m que hemos calculado acá por x. Entonces podemos estudiar qué tipo de asíntotas teníamos. Horizontal, vertical u oblicuo. Eso lo podemos incorporar acá dentro sin llegar todavía a las derivadas. Entonces estudiamos el dominio, los puntos de discontinuidad, la paridad, las asíntotas. Podríamos agregar algunos puntos notables, como serían los ceros de la función. Eran los ceros y cuando la función valuada en un punto nos daba 0. O sea, donde cortaba el eje de las x. Saber dónde iba el 0. ¿Qué otros puntos podríamos definir, aparte de los ceros? ¿Alguien me ayuda? No tengo nada de origen. Está silenciado. Tengo ahí una alumnita que está molestando dentro del aula, que es en forma presencial. Bien. Podemos pasar ahora, dominio, punto de continuidad, paridad, asíntotas, ceros. Podemos ahora empezar con esto de máximos y mínimos. Para lo cual nosotros dimos una sola forma de encontrar los puntos críticos que después iban a ser máximos o mínimos, que era la derivada de la función igualarla a 0. ¿Para qué? Para encontrar puntos críticos. Un x sub 1, un x sub 2, un x sub 3, etc. Cuya derivada se hace 0, pero que no sabemos, o sea que tiene tangente horizontal, pero tenemos que determinar cuándo hay un máximo, cuándo hay un mínimo. En ese caso, uno de los criterios que utilizábamos era que la derivada segunda, valuada en ese x1, o sea, en este punto que despejé yo de igualar a 0 la derivada, es una ecuación. Tengo que despejar x, que me hace 0 la derivada. Entonces, al despejar x, lo evalúo en la derivada segunda, y eso me determinaba qué cosa. Si era mayor que 0, un mínimo. Si era menor que 0, un máximo. Si no era ni mínimo ni máximo, podía ser un punto de inflexión luego. Pero tenemos que determinar eso. Si no, con la derivada primera, analizar a izquierda y a derecha de este punto para ver cuándo es creciente y cuándo es decreciente, cuándo cambia de signo la pendiente, y eso nos definía también otro criterio. Esto es lo que se tiene que poner a repasar ustedes urgente. Y con los máximos y mínimos podemos determinar los intervalos de crecimiento y decrecimiento. Esa era la otra parte. Con los máximos y mínimos determinamos crecimiento y decrecimiento. Y luego, los puntos de inflexión. ¿Cómo sacábamos los puntos de inflexión? Igualando a 0 la derivada segunda. Y segunda, o si quieren, f segunda de x igual a 0. O sea, el mismo proceso que hicieron de igualar a 0 y despejar, acá también despejan y pueden encontrar un x', un x segunda, que en general son, si no son máximos y mínimos, ya son puntos de inflexión, pero pueden corroborar en la derivada tercera y les tiene que dar distinto de 0, pero no hace falta llegar a tanto. Con los puntos de inflexión, el punto número 9 sería determinar los intervalos de concavidad. Entonces los intervalos de crecimiento y decrecimiento se estudian con la derivada primera, con f' de x. Pero los intervalos de concavidad se estudian ¿con quién? Con los puntos de inflexión en la derivada segunda. Ya tenemos los puntos de inflexión, entonces vamos de punto en punto, de un punto de inflexión 1 a un punto de inflexión 2, etc. Y entre medio de ello analizamos
la derivada segunda. Si la derivada segunda era mayor que 0, positiva, teníamos concavidad, cóncavo, y si era negativo, teníamos convexo. Esto sería, bueno, y el 10º punto, el último, sería el de la gráfica. Esto es para los antiguos. Nosotros hacíamos todo ese análisis y era una incógnita saber cómo era la gráfica de esa función. Entonces íbamos construyéndola con todo esto. Digo, esto es para los antiguos porque hoy ustedes ¿qué hacen? Van a un graficador, ponen la función tal cual se dio al principio y ya tienen la gráfica. Y la gráfica van mirando cuándo crece, dónde hay un máximo, dónde hay un mínimo. Todo el análisis no es que no sirve, sino que hoy en día ha cambiado la forma de visualizar. Es mucho más fácil hacerlo desde la gráfica. Entonces vamos a poner un ejemplo, vamos a girar un poquito el pizarrón, vamos a borrar esto. Y vamos a dar una función sencilla. Del mismo autor, igual x sobre 1 más x cuadrado. Igual x sobre 1 más x al cuadrado. Esa es nuestra función, ¿no? Para quitar un poco de ansiedad, nosotros yo estaba por minimizar y no puedo minimizar. ¿Qué tengo que buscar? Chan. Y no me permite ver la pantalla esto. Vamos a buscar en otro lado el Graphmatic. Y ya tenemos el Graphmatic. Entonces en el Zoom vamos a maximizar de vuelta. Compartir. Graphmatic. ¿Lo están viendo ustedes el gráfico? Sí, profe. Bien, me alegro mucho. Entonces ahí arriba, a la izquierda, Sí, profe. ponemos igual y ponemos x barra paréntesis 1 más x al cuadrado. Yo voy a poner x por x. Cierro el paréntesis. Ahí dice x sobre 1 más x por x, o sea, x al cuadrado. Le damos enter y ya tenemos la gráfica. Créanme, cuando yo estudiaba, esa función ni soñaba que era esa curva. Pero para llegar a esa curva, tenía que aplicar todos esos conceptos. Hoy ustedes tienen la ganga de poder resolverlos directamente en un graficador. Todo el mundo puede descargar un graficador en su celular, en su tablet, notebook, etc. Y ahí arriba van a ver ustedes, ¿lo conocen al Graphmatic? Lo pueden descargar, ahí dice Graph, GRAPH, Graphmatica. Esto lo descargan gratuitamente y empiecen a ver allí, a descubrir qué cosas pueden hacer con todo esto, ¿no? Allí, en cada uno dice si redibujar todas, limpiar pantalla, ocultar gráfica, borrar, ampliar, zoom, ahí lo vemos un poquito mejor, cuadrícula por defecto, volvemos al anterior, lo agrandamos un poco, se ve bien la escala, ustedes pueden modificar las escalas, allí dice cursor de coordenadas, encontrar derivada,
O, ¿qué nos está dando ahí? La gráfica de la derivada. Al mismo tiempo, tenemos la función que nos permite decir que cuando hay un máximo por acá arriba, la derivada ¿cuánto vale? 0. Cuando hay un mínimo, bueno, nos quedan 10 minutos y terminamos. Cuando hay un mínimo, por acá abajo, la derivada se hace 0. Todos estos valores que estoy entre este mínimo y el máximo, todos tienen pendiente positiva, porque la tangente está por debajo, después por arriba, pero la curva va creciendo. Todos estos valores son positivos en su derivada. La expresión de la derivada estaba ahí abajo. Ahora ya se borró, pero estaba ahí abajo. Si nosotros seguimos, dice dibujar tangente. Yo puedo dibujar la tangente ¿dónde? En este punto. O puedo ir cambiando y volver a dibujar la tangente en este otro punto. Y me va graficando la tangente. Ahora, fíjense qué interesante que ahí abajo a la izquierda dice ecuación igual a x sobre 1 más x al cuadrado, dibujar tangente en x igual a 1,57. Y si ustedes quieren, cambian el cursor allí, hacen clic allí y dicen no quiero en 1,57, quiero en 2. Y le dan enter. O sea, calcular. Y ya le dibujó y le trasladó la pendiente en 2. El I vale 0,4 y abajo está escrita la recta de la tangente. La pendiente vale menos 0,12. La ordenada del origen 0,64. Esto nos soluciona en gran medida todo ese estudio de función que nosotros todavía seguimos enseñando en ese formato, donde estudiamos el dominio, la paridad, etcétera, etcétera, etcétera. Para llegar a la gráfica, nosotros ahora ya la tenemos la gráfica de entrada. Entonces lo que vamos a hacer es usar esos elementos, esas tecnologías, y corroborar que todo eso es cierto. Porque el día que no tengan internet, no tengan la computadora y no tengan la máquina, y bueno, va a haber que hacer todo a mano. Hacer todo a mano es hacer todos esos puntos que hemos determinado allí. No solamente eso, sino que después vamos a seguir con integrales, cálculos de áreas, y vamos a ver que esto también nos permite seguir utilizándolo de manera de podemos sacar el jugo. A este o a cualquier otro programa, software que grafique y que permita hacer este análisis de la función. Por ejemplo, el dominio está visto que es de menos infinito a más infinito, porque en el denominador que dice 1 más x cuadrado, no hay forma que dé 0, porque el x al cuadrado da siempre positivo y si le vamos a sumar 1, nunca va a dar 0. Entonces, el dominio está reflejado allí, que la gráfica, si nosotros la alejamos nuevamente, cuando la alejamos vemos que la gráfica que está en color rosado sigue manteniéndose y no hay punto de discontinuidad, está a la vista que no hay punto de discontinuidad porque el denominador tampoco se hace 0. La paridad, ahí vemos que para un valor de x da positivo y para el valor de menos x da negativo, o sea que sería impar, o sea la curva es exactamente simétrica respecto del origen de coordenadas. Allí es donde nosotros decimos, si hago f de x es igual a menos f de menos x. Volvemos acá a la pantalla. Entonces en la pantalla le decimos, ¿qué pasa si ustedes toman el valor f de f evaluado en 2? Entonces dicen, es 2 sobre 1 más 2 al cuadrado. En definitiva, 2 al cuadrado 4 más 1, 5 nos da 2 quintos, o sea 0,4. Y si yo reemplazo el menos 2
Me queda el menos 2 arriba y abajo queda 1 más menos 2 al cuadrado, que es más 4 más 1, 5, entonces el resultado es menos 2 quintos. Da el mismo valor absoluto pero distintos signos. Eso es impar. La función es impar, significa que es simétrica respecto del punto que es el origen de coordenadas. Entonces volvemos a la gráfica y ponemos allí este que estaba puesto y exactamente donde hay un máximo, el otro lado. Fíjense cuál es la importancia, porque por ahí me dice, bueno, ¿y para qué me sirve a mí saber si es par o impar? Como si fuera un número. Y porque yo si es simétrico, todo lo que está a la derecha se repite a la izquierda del eje de ordenadas, del eje Y, invertido. O sea que si a la derecha tengo un máximo, a la izquierda tengo un mínimo. Si a la derecha tengo un punto de inflexión, a la izquierda tengo otro, etcétera, etcétera. Si es par también. Fíjense que la derivada de la función que está allí, cuando nosotros hemos pedido la derivada, me deriva la otra función. Vamos a borrar eso. Limpiar la pantalla. Ya, se fue todo. Y igual a 1 sobre paréntesis 1 más x por x, cierro. De vuelta. Chan, chan. ¿Y ahora qué pasó? Profe, se equivocó en el numerador. Es X. Ah, ¿viste? Como uno está medio chicato, gracias. Bueno, esa era la función. La anterior no sirve. Vamos de nuevo. Ahí está la función original. Recién le ponía yo allí la palabra derivada y me daba la gráfica de la derivada. Lo que no veo es su ecuación. Si ustedes ven ahí abajo, en pantalla, bien abajo, dice igual x por x, o sea, x cuadrado menos x por paréntesis x más 1, todo sobre, todo elevado al cuadrado. ¿Se alcanza a ver? Está muy chiquitito. En a la derecha también aparece. A la derecha Al ustedes aparece. costado. Ah, Dice ¿sabe? tablas de puntos. ¿Sabe por qué no me aparece? Porque está el cuadro del Zoom. Igual sí se ve, profe. Sí, ahora lo veo. Ahora corrige el cuadro del Zoom, a mí me lo tapaba la compu. Bien, apaguen los micrófonos. Bien, y ahí está la derivada, o sea que ni siquiera tienen que saber derivar, directamente el software este les permite, cuando piden la derivada, les da la derivada y se las grafica. O sea que no sé qué más necesitan. Hay una tabla de valores y después ustedes investiguen en su graficador, en su ordenador, cuáles son todas las cosas que podemos hacer con la gráfica y cómo podemos ir corroborando. Tarea para el hogar, ya tienen la función, la copian, y tiene que aparecer todo esto que he puesto yo en el estudio de función. Esto sería la primera parte, nuestro primer práctico, nuestro primer encuentro con la realidad. El profesor nos está dando tarea. La tarea es hacer todo eso. ¿Estamos de acuerdo? En una hojita la resuelven y después, si quieren, en forma privada al correo o en el chat no, lo resuelven, lo grafican y lo envían. A ver, nos queda un minuto para la reflexión. Profe, disculpe, la derivada es cualquier derivada y buscamos un graficador para resolverla y ahí le pasamos a usted o usted nos va a dar una derivada para resolver con el graficador. No. El graficador, yo no hablé de graficador, yo hablé de esta función que yo les di, 1 sobre
paréntesis 1 más x cuadrado, ya hemos visto cómo es la gráfica. Yo lo que quiero es que esa función ustedes la deriven, la igualen a 0, saquen los máximos, los mínimos, los puntos de inflexión, la concavidad, los intervalos de crecimiento, el dominio, la paridad, que me justifiquen todo manualmente. Después ustedes, cuando descarguen su graficador, después prueben con cualquier otra función. Recordar, funciones trigonométricas, funciones